Hola, estimados estudiantes. Bueno, como nuevamente tengo problemas de energía, le estoy dejando la grabación de la sesión que tendríamos hoy con el compromiso de revisar cualquier duda que tengan para la próxima clase. Sé que para uno de los cursos ya esta parte la expliqué, eh, pero en el otro curso que también tengo clase hoy lunes, pues no alcancé a explicar porque nos dedicamos a charlar un poco sobre la situación que vive el país y bueno, toca explicar desde aquí. Entonces, yo les había comentado que nosotros podemos hacer una tabla de amortización generalmente con anualidades, es decir, con cuotas uniformes. Pero nosotros también podemos hacer amortizaciones o lo otro que podemos hacer son ahorros o depósitos a través de cuotas eh, no uniformes, sino que son variables. Y eso da pie a la existencia de lo que son las gradientes o series variables. Entonces recuerden que las anualidades se llaman series uniformes. Las gradientes son series variables. Tienen muchas cosas en común, pero una gran diferencia. Entonces, la gradiente es una serie de flujos de caja como ingresos o desembolsos, es decir, exactamente lo mismo que usted va a encontrar como la definición de una anualidad. Son unos flujos de caja, es decir, dos o más, que pueden ser ingresos o desembolsos, que son periódicos, al igual que las anualidades, pero que son diferentes unos de otros, pero esa diferencia no se da de forma aleatoria, sino que existe una ley de formación. Es decir, que se van formando de acuerdo a un parámetro establecido. Esa ley de formación hace que los flujos de caja puedan crecer o decrecer con relación o al flujo de caja anterior. Eso quiere decir que los flujos de caja van aumentando o disminuyendo con respecto al flujo de caja anterior. Y esa disminución o ese aumento puede ser constante en pesos o en un porcentaje. Ya vamos a ver cuáles son. La ley de forma, las que se necesita para que exista un gradiente, que los flujos de caja deben tener una ley de formación. Eso es fundamental porque si no, no vamos a tener el gradiente y vamos a tener, pues tendríamos flujos de caja formados de forma aleatoria, desordenada, y eso no es posible. Los flujos de caja deben ser periódicos, tienen que tener un valor futuro o un valor presente equivalente y los pagos deben ser igual a la cantidad de flujos de caja. O sea, los tres últimos, estos de aquí, son exactamente iguales a una anualidad. ¿Cuál es el único diferente? El primero, este que estoy señalando acá. Porque recuerden que en la anualidad tenemos unos flujos de caja iguales. Acá tenemos todo exactamente igual que una anualidad, pero los flujos de caja no son iguales. Pero no es que se hagan o se formen o estén armados de forma aleatoria, sino que tienen una ley de formación. Yo voy a tener dos tipos de gradientes, las aritméticas y las geométricas. Y ahora vamos a ver la definición de cada una. Cada una de ellas puede ser creciente o decreciente. ¿Cuándo es creciente? Pues cuando los flujos de caja van aumentando periodo tras periodo. Por ejemplo, el flujo de caja 1 es 100, el flujo de caja 2 es 120, entonces y si siguen creciendo, pues estamos hablando de un gradiente creciente, y si es decreciente, pues al revés. Eso también se va a aplicar en el caso de las geométricas. Y para cada una de estas, pues los pagos pueden darse de forma vencida o anticipada, que es un concepto que ya ustedes conocen. Entonces, en total, hablando de gradientes, vamos a tener vamos a tener 8 tipos de gradientes. Por ejemplo, una aritmética que sea creciente vencida, 1, aritmética creciente anticipada, 2, y así sucesivamente. Es decir, que los gradientes pueden ser vencidos o anticipados, pueden ser crecientes o decrecientes, y aritméticos o geométricos. Vamos a ver el primero, el que es gradiente aritmético, también llamado gradiente lineal. Ojo,
también llamado gradiente lineal. En este caso, existe una serie de flujos de caja que son periódicos, en el cual el incremento o la disminución se va a dar en una cantidad constante en pesos, que la vamos a denominar con la letra G y que se le llama variación constante. Entonces, en este caso vamos a tener dos tipos. El gradiente aritmético creciente, pues fíjense bien el comportamiento, va hacia arriba y va aumentando una cantidad constante en pesos, por ejemplo, 100, 125, 150, 175, es decir, que aquí el aumento es de 25. O también puede ser decreciente. Okay. 100, 75, 50, 25, es decir, aquí también hay la G, que es la variación constante también de 25. Entonces, bueno, no creo que haya problemas en que ustedes identifiquen el gradiente creciente o decreciente. Eso no tiene ningún problema. El ejercicio siempre me lo tiene que decir, es decir, no existe una regla general de que si no me lo dicen yo lo sumo, no. El ejercicio claramente me tiene que decir si es creciente o decreciente y al mismo tiempo no me tiene que decir que es aritmético, pero si me dice que el gradiente va aumentando o disminuyendo en tantos pesos o tantos dólares, pues entonces ya yo voy a entender que es aritmético o lineal. Así como yo al gradiente les puedo calcular el valor presente y el valor futuro equivalentes a las anualidades, perdón, yo al gradiente también puedo hacer lo mismo. Es decir, yo puedo tener el valor presente de un gradiente aritmético y lo puedo hacer de forma creciente. Pauta, esta es la fórmula para yo calcular el valor presente de un gradiente que es aritmético y es creciente. Importante, las fórmulas para los gradientes solamente funcionan para pagos vencidos. ¿Ok? De tal manera que si yo esto lo voy a resolver, yo tengo un ejercicio, cuando el gradiente es anticipado, yo tengo que transformar el gradiente en vencido. Es decir, no existe fórmula para yo trabajar con gradientes anticipados. Entonces lo que tengo que hacer es ajustarlo, como ya yo les había explicado, y pare de contar. Veamos, vamos a hacer este ejercicio. El valor de un torno se cancela en 18 cuotas mensuales, que aumentan, fíjense bien, aquí me lo dice claramente, que aumentan cada mes, es decir, fíjense aquí está, cada mes, cuotas mensuales, es decir, debe existir ahí una armonía en 30.000. Significa que es una cantidad constante en pesos y por lo tanto es un gradiente aritmético. El valor de la primera es 220.000, es decir, sería el valor de A. La tasa de interés es el 3.5% mensual, hallar el valor del torno, es decir, B. Aquí está la respuesta. Voy a descartar aquí los cambios. En Sabio, en la semana número 15 van a encontrar un archivo en Excel que se llama gradientes. Ya yo lo descargué, ustedes lo guardan y aquí está el ejercicio. Voy a colocar los datos, número de pago 18, el gradiente es de 30.000, la primera cuota es de 220.000 y el valor de la tasa 3.5% mensual. Aquí les dejo el espacio para que ustedes con la fórmula manual hallen el valor del torno. Yo lo voy a hacer con una tabla de amortización, porque recuerden que yo puedo hacer también, porque al final yo puedo amortizar una deuda con un gradiente. Entonces aquí coloco los 18 pagos, convierto esto en una tabla de Excel. Aquí es donde voy a calcular el valor del torno. Calculo los intereses, ya esta fórmula ustedes la conocen, pues saldo pendiente de pago por tasa, que la dejo fija. El valor de la primera, bueno, voy a arrastrar esto hasta abajo. El valor de la primera cuota
que es de 220.000, y el valor de la segunda, que sería 220.000 aumentado en 30.000. Fijo esta tasa, perdón, la cuota, que es el gradiente, porque voy a arrastrar hacia abajo, y ahí tengo entonces el valor de las cuotas que van a ir aumentando en 30.000. El abono, ya ustedes conocen la fórmula, que será cuota, punto y coma, menos el interés. El saldo sería también una resta, su saldo anterior, punto y coma, menos el abono. Cierro, arrastro estas dos celdas hacia abajo, y aquí tengo entonces mi tabla. Ahora lo que voy a hacer es con buscar objetivo, definir esta celda, que es la última de la columna saldo, con el valor 0, para que al final se amortice, cambiando esta, que es donde está el valor del torno de inicio de la operación. Le doy a aceptar, y aquí tengo entonces la solución, que es la misma que tengo acá en el archivo de Excel, perdón, en el PowerPoint. Entonces, así de sencillo yo hago. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Una tabla de amortización. La única diferencia, que aquí la cuota ya no va a ser uniforme, sino que va a ser cambiante. Aquí les dejo este ejercicio bastante sencillo. Fíjense bien que, bueno, no está aquí en el Excel, pero en el PowerPoint, pero sí está este, para que practiquen. Y también este, que aquí las cuotas son anticipadas, es decir, para que sepan cómo trabajar con un gradiente anticipado. Se los dejo de tarea, y en la próxima sesión pues resolvemos. Ahora les voy a explicar entonces cómo calculamos el valor futuro de un gradiente aritmético creciente. Esta es la fórmula, es un poco menos larga que la del gradiente aritmético del valor presente, o más o menos. Son como las fórmulas más grandes que nosotros vamos a encontrar en la matemática financiera. Veamos este ejercicio. En una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 15% semestral, se hacen depósitos semestrales, ojo, tasa semestral, depósitos semestrales, que aumentan cada semestre en 20.000 durante 12 años, es decir, 24 semestres. El primer depósito es de 300.000, ¿cuánto será el valor acumulado al final del año 12? Aquí está este valor. Vamos a nuestro Excel. Aquí está. Fila 73, la primera hoja. Estamos hablando todavía de los gradientes aritméticos. Voy a colocar los datos, serían 12 años por 2 pagos anuales, serían 24. El gradiente es de 20.000. La primera cuota es de 300.000. Y la tasa 15% semestral. Con la fórmula que tengo aquí, esta de acá, ustedes pueden calcular el valor del gradiente, del valor acumulado. Yo voy a hacerlo de forma manual, serían 24. Tengo 24. Convierto esto en una tabla de Excel. Saben que ese diseño no me gusta. Voy a dejar este negro. Y voy a hacer, entonces, esta celda de aquí no debe llevar este color, así que por favor vamos a ajustarla. Entonces, el saldo con el que inicia la operación es 0, no me dicen que hay un depósito inicial. Entonces tomo el saldo, lo multiplico por la tasa. Esta fórmula no cambia nunca, la dejo fija. Arrastro hacia abajo. El valor de la primera cuota es de 300.000 y el valor de la segunda es 300.000 más 200, van 20.000, que voy a dejar fija con F4.
cierro. En este caso vamos a hacer el ajuste, no serían pagos sino depósitos, porque recuerden que estamos haciendo depósitos y acá también depósitos. En este caso simplemente lo que voy a sumar es el interés con la cuota, es decir, si usted está haciendo el depósito, pues usted no le van a restar, sino que se va a sumar cada depósito con los intereses que se vayan generando. Y el saldo, entonces sería la suma también. Fíjense que aquí no estoy restando, sino que estoy sumando. Aquí tuve un error, aquí depósito es este. Y entonces aquí estamos como acumulación, es decir, lo que se va acumulando. Ahora arrastro y aquí tengo el valor que tengo en la diapositiva, 76.606.065, que sería este. Es decir, es lo que se acumula. Fíjense, mucho cuidado. Aquí yo no estoy restando, sino que estoy sumando. Claro, porque es que yo estoy haciendo un ahorro en el banco, entonces yo no estoy pagándole una deuda, sino que estoy ahorrando. Entonces aquí se suma, no se resta. Porque, claro, con cada depósito que yo voy haciendo, pues se va aumentando el saldo. Porque yo no estoy haciendo ningún retiro, simplemente voy acumulando más los intereses que se van generando periodo a periodo. Acá, por favor, lo hacen de manera manual. Y les dejo este ejercicio. Financiar una vivienda tiene un valor de contado de 150 millones, tasa de interés 2.5% mensual por medio de 60 cuotas mensuales que aumentan cada mes en 20.000. Calcular el valor de la primera cuota. Fíjense bien que ya aquí no tengo el valor de P. O sea, tengo el valor de P, que es el valor de la anualidad en el periodo cero, pero no tengo el valor de la primera cuota, es decir, este valor de aquí. Pues simplemente lo mismo, con buscar objetivo allá en esta cuota. Y bueno, hasta aquí los gradientes aritméticos. En un próximo video les explico el resto.